López de Vega y Tinogasta, y además tienen el regalo del gato. Bueno, 7:42. En la Semana de la Memoria, que hemos estado recordando, anoche impactó mucho. Estas son las cosas que, bueno, hay que recordar, ¿no? Pasábamos el otro día un informe sobre Automotores Orletti y uno de los centros clandestinos de detención, y anoche pasamos un informe de cómo se reconstruyó. Durante el gobierno de Aníbal Ibarra se había realizado todo un plan para rescatar justamente los centros clandestinos, que en muchos casos no se sabía dónde estaban, identificados pero ocupaban, y en algunos casos como Club Atlético habían sido destruidos. Era una dependencia policial que cuando Cacciatore hace las autopistas que demuelen todo, sí, quedó bajo la autopista, y se hizo un trabajo antropológico impresionante de reconstrucción. Y el otro día justamente Ana María Cariaga contó que ella había estado detenida en ese lugar, sí, y que había podido visitar y reconocer parte del lugar. Y anoche hicimos dentro del programa, bueno, pasamos un trabajo que yo había hecho en el año 2006 sobre la reconstrucción de eso. Y cómo habían encontrado las cadenas, sí. Bueno, hasta zapatos de los prisioneros detenidos, una pelotita de ping-pong. Y los testigos, me impactó. Los testigos recordaban que escuchaban cómo los represores jugaban al ping-pong en sus horas libres. Partidos en la radio, jugaban al ping-pong, sí, el tic-tic-tic. Sí, tremendo. Qué importante la preservación de todos los... Eso lamentablemente se olvidó, que tendría que hacerlo la actual porque siguen hablando de Buenos Aires. ¿Cómo? Mirá lo que pasó en La Perla. Claro. En La Perla con 12. Identificados. Todavía hay 6 sin identificar. Y las fosas comunes que debe haber, que nunca comentaron los militares, en cementerios, NN, ¿no? Y hay gente de esa época que fueron hijos de represores que han realmente negado a sus padres y que se han resistido y que han denunciado incluso el trabajo como represores de su padre. Hay una comisión, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, y el colectivo Mario Bosch de abogados y abogados que son querellantes en juicios de lesa humanidad. Y en este caso vamos a hablar con Pablo Berna. Él es un hijo de genocida que denunció y declaró en juicio sobre los crímenes de su padre genocida. Lo tengo en línea. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Un gusto, ¿eh? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto. Bueno, me imagino en esta semana cómo la memoria, como recuerdos, todo aflora, y después de lo que fue la imponente manifestación del 24, ¿no? Sí, es como decís vos, aflora con mucha energía, con mucha potencia, y la verdad que es reconfortante ver lo que pasó el 24 en la plaza, por muchas cosas, ¿no? El documento que leyeron los organismos, por un lado, la cantidad impresionante de gente que viene a conmemorar este día y a decir de nuevo nunca más después de 50 años, y bueno, también cuánto que se sigue descubriendo, porque hace pocos días se identificaron 12 restos de compañeras y compañeros en La Perla. Sí. Es muy fuerte, la verdad. Es muy fuerte, por más que quieran tapar, sigue hablando, ¿no? Nuestra historia. Y Pablo, contanos cómo fue tu caso, tu proceso. ¿Tu padre qué era? ¿Qué hacía? Bueno, mi padre era médico militar y su función legal, digamos, era como médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo, en los años 79 y 80, hasta que después se retiró, o lo retiraron, digamos. Pero bueno, él participó durante esos años que te mencioné, genocidando a las compañeras y a los compañeros, aplicando anestesias en los vuelos de la muerte, donde él mismo viajaba también, y en los secuestros de las compañeras y los compañeros. Eso salió a la luz dentro de la familia en el año 2013, en ese mismo año hicimos la denuncia, y
en ese mismo año también él se reúne en un momento con mi hermana y le cuenta que participó en un asesinato de 4 compañeros, ellos les decían siempre subversivos, y ¿cómo lo hicieron? Metiendo a 4 compañeros a un auto, les aplicaron las mismas anestesias que para los vuelos de la muerte, simulan un accidente, arrojan ese auto a un riacho en la zona de Escobar, y como los compañeros seguían respirando, ellos habían previsto que en las autopsias iba a surgir como causa de muerte asfixia por inmersión, ¿no? Bueno, y estos 4 compañeros son Alfredo José Berliner, Susana Aide Solimano, Diana Jacks y Julio Alberto Suárez. Bueno, todo eso fue lo que pusimos en conocimiento en ese mismo año de 2013, en conocimiento de Pablo Yonto, y muy poquito tiempo después en la Secretaría de Derechos Humanos, y esa denuncia fue remitida al Juzgado Federal 2 de San Martín, que es donde se investigan todos los tramos de la mega causa Campo de Mayo, ¿no? Claro. Ahora, me imagino que no habrá sido fácil para ustedes, ¿no? Denunciar, porque cuando él le cuenta a tu hermana, ¿por qué lo hace? Digo, ¿tiene algún arrepentimiento o lo cuenta con orgullo de lo que había hecho? Mira, yo no sé si orgullo. En algún lado, en algunas ocasiones sí ha demostrado como ostentar ese conocimiento, ¿no? Mi padre. Pero la realidad es que yo creo que él casi como que la sienta a mi hermana no quería tener esa conversación, pero en la segunda oportunidad que la ve, mi hermana no lo pudo evitar y estaba preparada ya emocionalmente para escucharlo, porque sabía que él le quería hablar. Y yo creo que él tuvo el objetivo de aterrorizarla y de esa manera sellar su silencio, digamos. Claro. Pero bueno, entonces eso me parece que fue el objetivo que tuvo él. ¿Qué le dijo en esta conversación? Por una serie de barbaridades. Mi hermana me lo cuenta todo en un mail. Me lo cuenta primero charlando, ¿no? Pero después yo le pido que me manden un mail todo eso bien detallado. O lo mejor que lo pueda recordar. Y entonces ella me cuenta, bueno, que varias oportunidades en esa charla le dijo no me arrepiento de nada, de nada, y también le cuenta este hecho, ¿no? Entre otras barbaridades que le dijo. Así pues, sí. ¿Y vos no dudaste en hacer la denuncia? ¿Con vos tuvo contacto? ¿Tuviste vos contacto con él? ¿Pudiste en algún momento...? Sí, entre que mi madre contó lo que había hecho mi padre a mediados de 2013, yo después me reúno con él en una charla muy larga, de 3 horas y media aproximadamente, que fue en el Hotel Pizarro, que está en la calle Pizarro, ahí en Villaluro. Él estaba alojándose ahí en ese momento. Entonces, en el barcito de ese hotel, sin gritos, pero una charla que fue muy larga y muy tensa, sin gritos porque había ahí un lugar público, ¿no? Que había poca gente, pero bueno. Y entonces ahí, con mucha dificultad, me terminó admitiendo que sí, que lo que había contado mi madre era verdad. Y lo que le cuenta a mi hermana del asesinato de estos 4 compañeros habrá sido un mes después, 2 meses después, no más que eso. ¿Y a vos, a nivel familiar, esto te costó algo, digamos? ¿La familia te acompañó o te rechazó o te reprochó? No, rechazar no, y reprochar tampoco. Lo que sí pasó es que se produjo una diferencia fuerte. Yo mismo también tomé distancia, porque se daba la situación de que si con cualquier familiar me imponían no hablar de esto, y yo justamente lo que hacía era no podía parar de hablar de esto, ¿no? Entonces se daba esta situación. Pero la familia en realidad tomó yo les recomiendo a la audiencia, a ustedes también, hay un documental que se llama 70 y pico de Mariano Corbacho, que es un trabajo impresionante sobre los años de la dictadura, poniendo el acento en las agrupaciones militantes y su historia y los motivos, los por qué de esas luchas que llevaban adelante. Pero ese documental, ¿por qué te lo destaco? Además de eso, que sería lo más importante, porque al comienzo del documental este compañero Mariano Corbacho, que de alguna manera en las conversaciones que tiene con el abuelo lo va desenmascarando como un cómplice como mínimo de la dictadura, entonces lo va desenmascarando, y cuando empieza el documental teniendo una conversación Mariano con sus familiares, y en esa conversación queda clarísimo esa situación
cómo es con los familiares. Como hacen de cuenta como si no fuera un tema de ellos, ¿no? Claro. Como si hubiera, no sé, dos autos chocan en Uruguay, vos decís, bueno, qué sé yo, está bien, hay cosas que ocurren. ¿Qué tengo yo que ver con esto, no? Esa es un poco la actitud. ¿Cómo se llama el documental, Pablo? Repetilo. 70 y pico. ¿70 y pico? Sí. ¿Lo viste vos, Juan? Sí, lo vi, es buenísimo. Lo conozco a Mariano y realmente interesantísimo, no se lo pierdan. ¿Dónde se encuentra? ¿En YouTube? ¿Está o no? La verdad que no sé, ¿sabés si está publicado en YouTube? Mira, donde está seguro, no me acuerdo si en cine.ar o alguna de estas plataformas del Estado, ahí está. Bueno. No sé si en esta o en otra, que había dos, no me acuerdo. ¿Y cómo terminó tu padre? ¿Condenado? ¿No? Bueno, el vínculo con mi padre se rompió, ya venía bastante... judicialmente, digo. Cada vez más distancia. Pero en ese año 2013, esa conversación fue la última que tuvimos, se rompió el vínculo a partir de ese día y hasta, creo que va a ser por siempre, eso es así. Yo no mantengo vínculo de ningún tipo con ningún genocida. No. ¿Y judicialmente, Pablo? ¿Y qué pasó? En el año 2018 pasó algo, porque en 2017, cuando mi historia, junto con la de otros compañeros y compañeras y nuestra agrupación, sale una nota en Telefe que tiene una masividad impresionante. Sí. Telefe, ¿no? Bueno, entonces mi padre hace una serie de amenazas mediante mensajes por WhatsApp a mi madre. Entonces en el año 2000, y las amenazas alcanzaban hasta mi hija de 7 años, ¿no? Te digo. Entonces en el año 2018 fue el juicio en la justicia de la ciudad por esas amenazas. Ahí yo lo tuve frente a frente cuando yo declaré como testigo, ¿no? Fíjate que, bueno, nada, no te voy a contar detalles de las amenazas, pero no viene al caso, pero bueno, esa fue la última, si se quiere, interacción, pero no voluntaria con mi padre, sí, en el sentido de que yo declaraba en juicio por estas amenazas y él estaba, bueno, claro, en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pablo, gracias. Bueno, espera, sí, una cosa que me faltó decirte, ¿no? Él, lamentablemente, a pesar de esa denuncia, a pesar de mis 2 declaraciones en juicio, que con el nuevo Código Procesal Penal son facultativas para los familiares, y a pesar de que el hecho que te conté de estos 4 compañeros, de este asesinato, él que estaba en la estructura del ejército en el área de sanidad, y durante 2 meses estuvo en comisión en el Comando de Institutos Militares. Bueno, y el hecho del 27 de septiembre, cuando matan a estos 4 compañeros, está dentro de esos 2 meses. Ajá. O sea que con todo eso, no sé, que la justicia espera, que llevemos siendo testigos de eso para poder juzgarlo y condenarlo. ¿Dónde se tramita la causa? En el Juzgado Federal 2 de San Martín. Ajá, bueno. Y eso es. Bueno, y lo último que quiero decir, que esta impunidad que da tanta bronca, ¿no? En este caso de mi padre que estamos hablando, pero en realidad hay muchísima impunidad, son muchos genocidas que siguen impunes, ¿eh? Sí, bueno, yo colaboro con Pablo Yonto en algunas querellas y bueno, él siempre comenta que aproximadamente el 60% es el cálculo que podemos hacer, el 60% de las víctimas no ha tenido su juicio. Claro. Digamos, nuestro país ha llegado a condenar 1.231 genocidas en aproximadamente 370 sentencias, y no más, desde el juicio de las juntas hasta acá. Es muy importante la labor en nuestro país en materia de memoria verde y justicia, lo que no significa que todavía aún falta mucho. Y cada juicio que hay aparecen más pruebas, más imputados, se descubren más cosas. Cosa. ¿Y cómo es la vida de Pablo, cortito, Pablo? ¿Cómo es la vida de él hoy? Bueno, yo la verdad que estoy muy comprometido con la militancia por los derechos humanos. Hoy la verdad que me siento mucho más un militante por los derechos humanos que un hijo de un genocida, quiero decir, ¿no? ¿Y de tu padre no tenés más noticias? No, la verdad que no. Claro. Sé que está impune, lo que te decía, pero en libertad. No sé qué es lo que... Claro. Bueno, Pablo, gracias por el testimonio y bueno, la comisión tiene danos alguna dirección, porque la gente siempre después pide, como se quieren comunicar, colaborar, informar, siempre viene bien, ¿no? Claro, bueno, la comisión tiene muchísima actividad en la zona norte, hay un correo electrónico que después se lo mando a la productora por WhatsApp, así lo pueden comunicar. Dale. Un abrazo enorme, gracias. Memoria, sí.
Perdón, es la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que tiene muchísima actividad histórica. Bárbaro. Y que hace poquitos días cumplió sus 30 años, ¿no? El 24 de marzo. Justo. Dale, sí. Bárbaro, fantástico. Gracias, Pablo, abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, un abrazo para Un abrazo. todos. Pablo Berna, hijo de un genocida, lo denunció y bueno, toda la historia impresionante. Tremendo. Muy fuerte. Acá los oyentes confirman que el documental 70 y pico está en Cinear, Cecilia Bárbaro. De Moreno y un montón de oyentes. Pero lo más sustancial de esto es que está impune. Está impune, bueno, como muchos otros más. Es lo que faltan todavía. Falta mucho, por eso los organismos dicen que que la justicia tiene que apurar. En algunos casos muy bien se está trabajando, en otros tratan de dormir las causas, obviamente. Ya volvemos. Estás en Radio 10. Radio 10, la radio